21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Universidad del Norte por invitarnos hoy y a los panelistas por acompañarme en esta sesión. Hicieron una muy buena introducción, me ahorraron parte del tiempo, o sea que eso está muy bien. Pero me gustaría empezar porque cada uno de ustedes van a ser después también jurados en el Venture Day, que nos contaran un poquito ya de manera muy personal qué es lo que hacen y cuáles son las expectativas que tienen hoy. Si quieres, Eneco. Bien, bueno, pues un placer estar aquí. Encantado, la verdad tengo que reconocer que es la primera vez que estoy en Colombia y me encanta estar aquí, o sea que muy agradecido. Sí, pues vengo de España, donde llevo 20 años emprendiendo con distintas startups, pues algunas han ido bien, otras mal, y con el dinero que me dieron las que fueron bien, pues también he invertido en algunas startups que la verdad es que me gusta también pues ayudar a emprendedores y seguirles en esa andadura. Pero prefiero pues ser emprendedor, prefiero estar, como Jeffrey decía, pues en la batalla, aunque es muy dura, que a veces se nos olvida lo dura que es, pues sigo creando nuevos proyectos. Entonces, pues encantado también de ver las startups que hay por aquí. Bueno, encantado de estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Mi experiencia es como un viaje que empieza más que todo en el tema de mercados financieros. He sido portfolio manager. A partir de un cambio en la vida hace un par de años, me he estado dedicando a un poco la gestión de riqueza de familias, wealth management, ayudarles a las familias a administrar su riqueza. El caso típico es un emprendedor que crece durante su vida su negocio, desarrolla su negocio y vende su negocio, genera una cantidad de recursos importante y necesita gestionar los mismos recursos. Y ahí es donde yo me topo con el tema del startup, en donde veo estas familias con necesidad de gestionar sus portafolios y saber que, digamos, que esos portafolios tengan un poco la finalidad de darle una tranquilidad económica, trascender como, económicamente como patrimonio y de alguna manera ser semilla para que el ciclo se repita. Y ahí es donde me encuentro con el tema de startups. Y personalmente estoy invertido en algunas oportunidades dentro de Colombia y bueno, ese es como mi punto. Bueno, igualmente gracias por la invitación, ¿no? Mi nombre es Mario Rojas y como ya mencionaron, yo soy el manager de inversiones para el fondo de Axon. Llevo ya varios años en Axon liderando este fondo para la región. Nosotros tenemos lo que sería ahora el fondo más grande de inversiones enfocado en tecnología y digital en América Latina. Hemos hecho ya con este fondo específicamente 11 inversiones entre México, Colombia, Perú y Argentina. A nivel global, Axon es una firma española que tiene otros 4 fondos y en total llevamos más de 3 inversiones. Por mi lado he podido estar, digamos, acá en Colombia e igualmente en Perú, manejando todo lo que es el proceso de inversión ya desde la búsqueda de empresas, que empieza muchas veces en eventos como este, ¿no? Cuando uno empieza a ver las competencias, los nuevos desarrollos y se empieza a empapar de lo que es el ecosistema y bueno, ya todo el proceso de inversión hasta seguir desarrollando esa relación con el emprendedor y bueno, si llega, digamos, ese proceso de inversión a buen puerto, el proceso ya de desarrollo de negocio con él y de mejora de la empresa, ¿no? Aquí nosotros manejamos, como les decía, 11 inversiones actualmente, ya hemos vendido 2. La más famosa que tenemos nosotros es domicilios.com, que ya también fue salida, la vendimos a un grupo alemán. Y bueno, todavía actualmente invirtiendo algo de capital que nos queda y manejando las inversiones activas que tenemos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Yo he llamado a este panel los mitos de la inversión en el emprendimiento porque llevo varios años, como decía Juanjo al principio, hace 5 años fundamos el Colombia Startup and Investor Summit con Telefónica
y son 5 años en los que he venido metiéndome mucho en el ecosistema emprendedor en Colombia, y la inversión es tal vez uno de esos temas que todavía son un poco misteriosos para los emprendedores, ¿no? Es algo en donde se ha desarrollado mucho y ya vemos inversionistas, pero hoy nos acompañan muchas startups y muchos emprendedores que yo sé que tienen esa inquietud de qué susto ir a conseguir inversión, ¿cómo hago? Entonces quiero que centremos un poco la conversación en eso, y para empezar muy desde lo básico y pensando en los jóvenes que nos acompañan hoy, quisiera que cada uno me diera su definición de lo que es un inversionista ángel y qué es lo que buscan en una startup. Todos han tenido esa oportunidad, ¿qué es lo que les atrae de una startup? Bueno, realmente el inversionista ángel en tema de, podemos llamarlo la escala evolutiva, ¿no? Es un poco ese primer inversionista que típicamente lo hace, como han mencionado ustedes dos, tal vez a título personal, con su propio capital. Este es una etapa bastante, o sea, entra una etapa bastante interesante para los emprendimientos porque combina varios factores. Por un lado son tickets de inversión más chicos, ¿no? Aquí no estamos hablando, por lo menos en lo que es la realidad del contexto colombiano, no estamos hablando de inversiones de 5 o 6 millones de dólares con ángeles, sino tickets más pequeños, de empresas más pequeñas. Y usualmente los ángeles inversionistas son gente que está interesada en el ecosistema, en el emprendimiento, y es gente que no solo aporta con el capital, sino que también puede aportar un poco con el know-how, con los contactos. Y para pues como les decía, van en una etapa, digamos, de las empresas más jóvenes, les da capital, les da know-how, pero también lo combina con una simplicidad de inversión, porque conforme uno va evolucionando en la escala de fondeo de una empresa, se empieza a meter cada vez con fondos más institucionales, más profesionales, y por ahí los temas de la inversión pueden ser un poco más complejos, mientras que con Los Ángeles suele ser muy straightforward, como decimos. Yo creo que hasta cierto punto el capital es un commodity, y yo concibo un poco el inversionista ángel como esa combinación. Sí, definitivamente el commodity se necesita, la gasolina o la energía se necesita. Y tal vez es mi perspectiva desde el punto de vista de las familias. Yo pienso que el éxito de un startup es esa combinación. Alguna vez lo leí, vi la frase y me quedó, que es como la combinación del gray hair, el cabello gris, con el animal spirit, el espíritu animal. Y ahí es donde el ángel clave para el éxito es aquel que ofrece ese complemento al desarrollo del startup. Y ya que mencionas el tema de esa mezcla, digamos, entre la importancia del capital, pero también de la misma startup, y Jeff mencionaba también que hoy en día la tecnología ha hecho que el capital pierda de alguna manera importancia, ¿no? Porque ya es mucho más fácil salir a sacar una startup. ¿Tú qué crees que es más importante en este cóctel, el capital o la idea? Yo he pensado mucho en esa frase desde que yo la verdad pienso que y ahí falta algo, que es la ejecución, ¿sí? Porque está el capital, que es fundamental, siendo un commodity, está la idea, que es como esa ilusión, que es fundamental, pero la ejecución es como ese punto neurálgico que hace que esa combinación explote. ¿De dónde viene esa ejecución? Sí es necesario el capital para esa ejecución, y es necesario la idea, digamos, el aterrizar la idea, pero la ejecución es algo que es más etéreo, pero es más fundamental, es lo realmente fundamental ahí. El cómo se ejecuta, cuáles son los factores que hacen que esa idea se ejecute en el tiempo. Sí, efectivamente, los emprendedores muchas veces estamos buscando la grandísima idea para empezar a emprender cuando en realidad la realidad nos dice que las ideas pues valen cero, valen muy poco. Efectivamente hay que ejecutar. Cuando te viene alguien diciendo que tiene una idea buenísima y que incluso no te la quiere contar porque es tan buena, pues normalmente luego si se la sacas, pues lamentablemente para ellos pues suele ser malísima idea. Y por eso siempre decimos a los emprendedores que hay que contar las ideas, porque si no tú estás encerrado en tu idea que es una maravilla y no te das cuenta de que es que igual alguien ya la ha hecho, ¿no? Porque
ha pasado a veces que un emprendedor te cuenta una idea y en realidad solo con buscar en Google pues ves que esa idea ya estaba desarrollada, ¿no? Entonces la ejecución es importantísima y entonces ahí está el capital, está la idea y la ejecución es el equipo. Entonces el equipo es la clave, gente buena, sobre todo invirtiendo en seed donde no tienes unos números para ver si esa startup es buena. Tienes que fiarte de que ese equipo va a hacer lo que dicen que va a conseguir, ¿no? Hay muchísimas startups increíbles pues, basadas en una idea que ya existía en otro país, en el mismo, y luego pues, hay gente que ejecutando impecablemente pues, ha conseguido hacer una startup de grandísimo éxito. Muchas gracias, Eneco. Y aprovecho lo que estás hablando porque creo que ese es uno de los mitos precisamente, y aquí en Colombia lo he visto mucho, y es el de la protección de la idea. Y me ha sorprendido siempre desde el principio. Pensé que era un tema que iba a evolucionar mucho, pero hace un mes estábamos con Juan José lanzando un challenge que vamos a hacer en el sector de turismo, y uno de los temas que comentaba además una persona de alto nivel, digamos a nivel institucional y público en Colombia, decía cómo vamos a hacer para proteger estas ideas, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Tú crees, y como recomendación a los emprendedores, hay que perder ese miedo y lanzarse a contar las ideas libremente? ¿Cómo? A ver, estoy pensando y no se me ocurre nadie que me haya contado una idea que realmente sea revolucionaria y que pudiera ser pues, algo increíble para el futuro, ¿no? No existe. Entonces, sí que es cierto que como emprendedor también pues, te puede dar miedo contar una idea que se te ha ocurrido, pero la probabilidad de que esa idea sea única y que alguien te la pueda copiar es pequeñísima comparado con los beneficios que tiene el contar tu idea. Creo que ganas mucho más contándole las cosas a todo el mundo porque te encuentras gente que quiere unirse a tu equipo, encuentras inversores, encuentras clientes. Hay que contar y hay que perder el miedo a contar las ideas. Perfecto. ¿Quieres comentar? Sí, yo pienso que a veces, si uno se pone a pensar en el secreto de la idea, a veces las ideas más revolucionarias, el que las comparte, todo el mundo le dice, usted está loco. Entonces, digamos, no sé, o sea, yo creo que la fuerza, digamos, la idea es como la chispa, pero la fuerza está mucho más adentro de la idea. Y sobre todo yo quiero hacer énfasis en lo que tú mencionas, y ese no solo es el perderle el miedo a compartir la idea, y es que cuando discutes las ideas y van a ver que la mayoría de las ideas o la mayoría de las cosas ya existen en otros países, y eso no es una oportunidad solo para ver si la idea puede funcionar, sino es una oportunidad para aprender de las historias de éxito o fracasos de otros países. Y eso es lo que hacemos nosotros mucho como inversionistas. Cuando llegan acá con una idea, tal vez la idea existe o tal vez ya está en ejecución en Colombia, tal vez no. Pero lo que yo he visto en mi experiencia es que si no está acá, de pronto está en México, de pronto está en India, de pronto lo hemos visto en Europa. Y eso, más que un miedo, genera posibilidad de ver, bueno, ¿y ya qué funcionó? ¿Y por qué no funcionó? Por pensar un ejemplo medio tonto, en España creo que funciona mucho el tema de seguros online, por ejemplo. Es algo súper fácil conseguir seguros online. Acá es complicadísimo porque, bueno, temas de SARLA, papeleo. El punto ahí es discutir las ideas con diferentes personas y estar atento a al mismo vertical, pero en diferentes regiones, les da más que todo una oportunidad para ver los retos que pueden tener ejecutándola y sobre todo oportunidades que pueden aprovechar por estarla ejecutando acá en Colombia. Buenísimo. Y creo que ese es un segundo mito que podríamos anotar, y es el miedo a que nuestra idea no sea innovadora, ¿no? Muchas veces creemos que para poder ser buenos emprendedores y sacar una startup exitosa tenemos que ser la idea que no existe. Y realmente la innovación no consiste en eso, consiste simplemente en mejorar de pronto una idea que ya existe o un proyecto que ya existe o agregar valor en una cadena que ya exista. Muy bien. Hay otro mito interesante y es el tema de la rentabilidad de las startups. Es el miedo a ir a venderse ante un inversionista porque de pronto yo no soy rentable todavía. Y tú vienes del sector financiero, Juan Carlos, entonces quisiera preguntarte, ¿qué es lo que te atrae a ti de una startup comparado, por ejemplo, con una inversión en el mercado de capitales? Bueno, digamos, y un poco digamos, con la startup, hace un par de años cuando empecé a mirar un par de oportunidades, estaba muy enfocado en dimensióneme el mercado.
muéstreme un spreadsheet con cómo son las progresiones de ventas, de ingresos, sus márgenes, y estaba como enfocado en ese micromundo, y de repente alguien me presentó una oportunidad y lo que me mostró es, o sea, con una pasión, me trajo con una pasión que digamos, la parte digamos, esa que toca una fibra como un poco emocional, de la convicción de su idea, de su plan y su proyecto, eso como el primer elemento. Y en el in-between, y al final me mostró qué es lo que me mostró un mundo, me mostró el cielo, me dijo, esto es lo que yo quiero lograr en este tiempo y yo soy capaz de lograrlo por estas razones. Entonces, ahí no hay un spreadsheet, ahí no hay esa proyección de números, ahí lo que hay es un sueño, una idea y una fuerza muy grande en una capacidad de ejecución. Y eso financieramente no son tires del 10, 5%, 10%, 20%, esos son múltiplos de capital si la propuesta de valor tiene éxito, que es una concepción totalmente distinta a lo que yo venía acostumbrado. Nico, y tú que eres emprendedor en serie y estás del otro lado, ¿cómo haces para enamorar a un inversionista? Bueno, no hay ninguna receta mágica, pero sobre todo si no tienes números todavía, que no has lanzado el producto, que eso es lo más difícil, porque pues hay muy pocos inversores que confíen sin tener números y sin el producto en la calle, pues está más complicado. Pero si no, la verdad, pues eso, los inversores se les suele convencer con pasión, ¿no? Como estábamos hablando ahora, que se vea que conoces el mercado, que tienes un buen equipo, que has hecho tus números y que sabes que eso va a funcionar, o que crees que va a funcionar, o que estás segurísimo que va a funcionar. Entonces, bueno, pues es todo una combinación de cosas, pero sobre todo tiene que verse que hay un mercado y tiene que verse un equipo. En estas etapas tan tempranas de inversión tiene que verse un equipo muy bueno y consistente. Estupendo. Mario, tú estás presente en todas las etapas, digamos, de la inversión, desde detectar la oportunidad hasta la salida. Y comentabas, por ejemplo, un caso exitoso que es domicilios.com. ¿Cuáles crees tú que son las condiciones que hacen que una relación entre el startup y el inversionista sea una buena relación y llegue a éxito? Bueno, yo creo que es fundamental. Yo creo que te diría que todo radica, o uno de los puntos fundamentales en lo que ya mencionamos acá, y es la ejecución. Y la ejecución se ve, cierta parte de la capacidad para ejecutar se ve desde las primeras reuniones que uno tiene con los emprendedores, conocerte tu mercado, conocer los números, tener una especie de roadmap claro de a dónde voy y cómo lo puedo lograr. Eso genera una confianza de forma inicial y eso es algo clave siquiera para cerrar la inversión. Y ya cuando estamos en especie de matrimonio, ¿no? Eso es como una relación. Y es algo a veces un poco complicado que se ve entre el inversionista y el emprendedor, un poco porque a veces tiran para lados diferentes, pero en ciertos aspectos. Pero yo siento que ahí lo importante es que ambas partes consideren que el fin último, tanto del inversionista como del emprendedor, es el mismo. Y es que la empresa, la saque del estadio. O sea, eso va para el lado, ningún inversionista y ningún emprendedor está deseando que la empresa vaya mal. Ningún inversionista quiere perder plata con lo que hace, las recomendaciones que da, y ningún emprendedor quiere quemar la plata que ha conseguido y fracasar. Entonces yo creo que entender un poco que esa es una especie de matrimonio en el que se tienen dos perspectivas, por ahí una más de ejecución, tal vez más soñadora, y una financieramente, más enfocada en temas financieros, pero que al final van por lo mismo. Yo creo que ese es el éxito de poder manejar esa relación, porque como toda relación tiene su complejidad y no todos los días son felices. Muy bien, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Hablemos un poquito del proceso mismo de la inversión. Hoy están ustedes tres aquí sentados y hay unos emprendedores acá que tienen una oportunidad buenísima de conocerlos, pero lo normal es que para un emprendedor es difícil encontrar un inversionista. ¿Cómo buscan ustedes los emprendedores o cómo hace un emprendedor para encontrarlos?
Bien, en general la forma más habitual suele ser a través de un contacto común. Hay inversores famosos de Silicon Valley que ellos mismos dicen públicamente que si les mandas un email con tu proyecto, pues que no, ni siquiera van a hacer caso porque llegan miles de emails, ¿no? Entonces te invitan a que busques un contacto común y que llegue a través de ahí. He tocado algún botón, no. En mi caso también, efectivamente, presto un poco más de atención a un proyecto que me viene a través de un contacto común, me viene un amigo, me ha dicho alguien que lo ha mirado, o incluso otro inversor me dice, oye, he visto este tema que está muy bien, ¿no? Entonces, esa es la forma más adecuada de llegar a un inversor en general. Sí, digamos, viene como por generación espontánea yo sé que usted está en esto parecido, o suponen, o asumen, o alguien que me, digamos, eso es un poco lo que se está dando. Pero me parece que el ecosistema, digamos, los agentes que están tratando de crear ecosistema pueden influir en desarrollar los Angel Clubs, por ejemplo, en donde se reúnen periódicamente inversores y vienen estas iniciativas, se presentan y digamos, digamos, se puede formalizar el proceso. Es un poco lo que yo creo. Sí, yo creo ahí también es un poco perder el miedo también al contacto en frío, o sea, si es posible, así no haya un contacto en común, si es posible conseguir un correo, o sea, yo he tenido casos en los que a la oficina me han llegado sin cita, sin previo aviso a presentar, pues típicamente es complicado atender una cita que no está agendada, pero personalmente nunca, o sea, yo no me niego esos contactos en frío, y eso también dice mucho del emprendedor, o sea, alguien que se tomó el trabajo de buscar en la página el correo, o de ir a la oficina a buscarlo a uno, pues hablo un poco de o sea, este tiene digamos, las agallas para venir a la oficina sin conocerme, sin nada, pues tal vez me habla mejor de la ejecución que puede tener de otra persona, ¿no? Yo puedo un poco perder el miedo a eso y particularmente el ecosistema colombiano, digamos, tenemos la desventaja en alguna medida que no es tan grande, no estamos en Silicon Valley, no estamos en Londres, entonces hay otro tema, es que suele pasar que a modo de inversión, tanto de ángeles inversionistas como de fondos, llega un punto en el que todos nos conocemos con todos, entonces por ahí se puede dar con ya sea un ángel o un inversor que de pronto no puede invertir en un proyecto por etapa, por enfoque, por lo que sea, pero tratar de ir ahí un poco más allá, y esa persona que no puede invertir en nosotros hoy, seguramente puede abrir una o dos puertas, tal vez esas no pueden, pero se vuelve una cadena y eventualmente se puede llegar a quien invierta en las empresas. A ver, un apunte también que me parece muy buena es que levantar fondos para tu startup es vender. Entonces, tienes que hacer todo lo posible por vender. O sea, presentarte en la oficina de un inversor, atacar a un inversor, pararle por la calle para hablar con él e insistir, porque los buenos vendedores insisten todo el tiempo. No vale con que me mandes un email, porque si no contesto, muchas veces hay emprendedores que me han mandado un email y nunca más me han mandado ningún otro email. Y digo, qué mal vendedor, ¿no? Así no va a ir a ningún sitio. Entonces, no cuesta nada, bueno, de hecho no, es lo que hay que hacer, insistir, porque al final estás vendiendo y es muy importante. Y al final dice mucho de cara al futuro de esa startup. El emprendedor que está haciendo lo posible por conseguir ese dinero de ti, que te llama todos los días, ese va a ser un buen vendedor, porque el buen vendedor es el que insiste, no el que espera que le lleguen las ventas. Yo creo que capital hay abundante, por eso digo que es un commodity, capital hay abundante. Y quizá para el emprendedor, el emprendedor de un proyecto fuerte, digamos, la menor de las barreras es conseguir el capital que va a enfrentar. Y hay que romper esos mitos y el capital está buscando buenas ideas. De hecho, en la medida en que evoluciona el ecosistema, en un principio son más los proyectos, digamos, teniendo dificultades en buscar el capital, que en ecosistemas más desarrollados en donde el capital está desesperado buscando los proyectos. Entonces es parte del proceso evolutivo. Muy bien. Yo rescataría dos cosas, o rescataría una cosa importante, y es el poder del network, ¿no? Muchas veces los jóvenes emprendedores no son conscientes que, primero, que tienen todas las herramientas para llegar a quien quieran, y segundo, que es una tarea que hay que hacer. Hay que aprender a hacer contactos, hay que aprender a contar la historia, hay que salir y hay que venderse.
Y la otra es el papel importante que tienen las universidades en esto, porque siempre que yo voy a este tipo de eventos hablamos mucho de la etapa de aceleración, de la etapa de la ideación, ¿no? Pero hablamos poco de qué sigue después. Entonces, el papel que pueden hacer las universidades en ayudar a los emprendedores a conectarse con los inversionistas creo que también es fundamental. Bien, quiero que pasemos a hacer un poco una pequeña clase de inversión en emprendimiento, aprovechando que los tenemos a ustedes que son expertos. Porque una de las preguntas más frecuentes que me hacen a mí cuando estamos haciendo, por ejemplo, las fases de mentoría de estos eventos es ¿qué tengo que contarle al inversionista? ¿No? Ellos preparan su pitch, se van a pasar a presentar ahora, a parar aquí en 3 minutos o 5 minutos a presentar su idea de negocio, pero otra historia distinta es cuando se sientan frente a un inversionista y tienen que contar su proyecto. ¿Qué les gusta a ustedes que les cuenten y qué no? Bueno, contar hay que contar todo. Luego, pues, de qué forma y cómo priorizar, pues eso ya es una cosa distinta. A ver, digo contar todo porque, por ejemplo, pues ha habido casos que un emprendedor pues ha ocultado algunos datos, que ha maquillado unos números, ha dicho que estaba creciendo más de lo que crecía y así ha conseguido la atención del inversor y el inversor ha dicho sí a invertir, pero eso pues no te lleva a ningún sitio porque un inversor normal, pues antes de poner la plata, pues mirará esos números y entrará contigo a tu Google Analytics para ver si esos números eran reales de crecimiento, ¿no? Entonces, lo digo porque he visto algún caso así que es, bueno, exagero un poco los datos para llamar la atención, pero eso no te va a llevar a nada y todo el mundo va a perder el tiempo. Eso, por ejemplo, sí. Dependiendo del estado de la startup, pues tendrás que contar unas cosas, otras, priorizar unas cosas más que otras. Es difícil que contar. Yo creo que tiene que pintar una trayectoria, es decir, yo estoy en este punto 0 y yo voy a llevar esta compañía al punto 10, en donde esta compañía se va a vender en multimillones de dólares, porque están estos ejemplos evidentes, claros, que yo ya conozco y sé que se puede hacer. Eso es el primer punto. El segundo punto es cómo son las rondas de capital que están medio, quizá no es lo que se vaya a dar al final del día, pero sí tiene que tener una visión de que yo en este momento necesito $100,000 para lograr estos objetivos. Después de lograr estos objetivos, yo me voy a pedir $1,000,000 para lograr estos siguientes objetivos y a partir de ahí yo voy a levantar capital de esta vía para lograr el objetivo último. Es un poco pintar esa trayectoria. Es muy importante el tema de las valoraciones. Yo quiero levantarme $100,000, estoy buscando $100,000 con una valoración de $1,000,000. Pero tengan en cuenta que una vez yo logre estos hitos, mi expectativa es que yo voy a conseguir $1,000,000 sobre una valoración de $10,000,000. Con lo cual, el inversionista empieza a ver cómo su capital puede multiplicarse en la medida en que el emprendedor vende la idea. Entonces, primero, estoy en el punto 0 y a dónde quiero llevar al inversionista al punto final. Y segundo, cómo es ese recorrido en función de los levantamientos de capital y cuáles son los objetivos que el inversor puede ir evidenciando que se van cumpliendo y se va construyendo la credibilidad del emprendedor. Yo creo que ahí bueno, inicialmente es todo, ¿no? Uno quiere saber todo, pero un punto particular en el que nosotros como fondo institucional hacemos mucho énfasis y que al final es de igual importancia para todos acá es el negocio para el inversionista acá es entrar y tener la salida, que es un poco lo que tú mencionas, el camino de a dónde voy a llegar. Y ahí es particularmente interesante cuando hay un énfasis de realmente, a mí me gusta decirlo de forma realista, cómo puede ser la salida, porque muchas veces uno lo que ve es, sí, vamos a invertir en la compañía y la salida puede ser porque por allá en India, qué sé yo, Microsoft compró esta empresa y fue súper interesante, pero falta un poco muchas veces aterrizar esa realidad. Pues lo que nos gusta a nosotros ver mucho es cuando el emprendedor conoce su mercado, que es, pues nadie lo conoce mejor que el emprendedor, no solo es ver a quién me ayuda en la salida, a quién se lo puedo vender en 2, 3, 4, 5 años, sino qué tengo que ser yo para ser interesante para ese jugador. Si estamos hablando de una gran empresa norteamericana que va a querer eventualmente entrar a Latinoamérica, ¿qué necesito? ¿Va a venir a verme a mí por los ingresos, por los márgenes, por los usuarios?
porque tengo todas las ciudades relevantes de Colombia, tal vez en el negocio que estoy haciendo no es relevante eso, tal vez lo importante es tener una ciudad en cada país. No lo sé, pero eso es algo que aterriza un poco esa idea de salida y desinversión, y es un tema que los inversionistas estamos viendo inclusive desde la primera reunión. O sea, en las reuniones número uno, aún casi sin conocer el modelo de negocio, nosotros ya estamos pensando, bueno, yo si entro acá, ¿a quién se lo vendo? Y es el emprendedor quien mejor puede ayudarle a uno a entender bien esa historia y vendérsela bien. Qué bueno, Mario, que terminas con eso, porque me introduce bien a mi siguiente pregunta o al siguiente mito, que es el miedo a perder el control de la startup, ¿no? Si yo recibo inversión, ese inversionista se va a quedar entonces de pronto con mi empresa, y ahora vemos diferentes modelos de inversión, porque hay grandes compañías que están buscando invertir en startups, hay inversionistas ángel que simplemente quieren invertir en una idea a riesgo 100%. Uno debería tener miedo a perder ese control. ¿Hasta dónde se debe meter el inversionista? O en tu experiencia con Axon, ¿ustedes hasta dónde llegan y qué tanto se involucran en las empresas? Bueno, eso te iba a decir, yo te puedo hablar más que todo de mi experiencia, y nosotros al ser un inversionista institucional, tenemos, cuando entramos a una empresa con ciertos vetos, ciertas cláusulas y tal, pero siempre vamos en minorías porque nuestra filosofía es quien conoce mejor su empresa y quien la debe saber ejecutar es el emprendedor. Y lo que más motiva a un emprendedor es que es su empresa, muchas veces su sueño, su ejecución, el resultado de varios años de trabajo, y no puede llegar uno a, digamos, a quitarle pues el 80%, o no es nuestra filosofía, porque un emprendedor que después de una inversión queda con el 5 o 10%, pues ¿qué motivación va a tener? Y por ahí es un buen emprendedor, es un tipo que ejecuta bien, y ¿qué le impide que vaya a montar un emprendimiento como Jeff, que monta como cada semana uno, o a una corporación? Entonces ahí nuestra perspectiva particular es que la empresa, o sea, que el emprendedor tenga un porcentaje que lo siga teniendo motivado, y ya en qué nos metemos nosotros, la verdad nosotros tratamos es de aportar más que de meternos. Cuando te digo que tenemos temas de vetos o cláusulas, es para asuntos que llamamos supremamente extremos. ¿Sí? Si tengo una empresa que vende ropa online y el día de mañana quiere vender energía, pues eso es un giro de negocio bastante extremo que no, por ahí tal vez no esté muy cómodo, pero en general nuestro interés es más aportar y estar periódicamente con el emprendedor para mejorar en temas de estrategia, de escalabilidad. Más que intromisión es valor agregado, que es lo que deberían buscar un inversionista en cualquier etapa, sea ángel inversionista, fondo de capital o un capital de riesgo. Muy bien. ¿Hay modelos comunes de inversión que podamos como definir? Sí, yo iba a mencionar un poco el tema de la dilución, porque digamos, eso no se trata de que el emprendedor sale al mercado, levanta un capital y ya, y eso lo lleva hasta el final del ciclo. Esto es un proceso en el cual digamos, el elemento de dilución, ¿qué tanto diluye el emprendedor? Es un elemento que no solo es del interés del emprendedor, de cuidar no diluirse tanto, sino es el interés del propio inversionista. Al inversionista no le interesa que el emprendedor se diluya tanto. O sea, porque vuelvo y repito, el capital es un commodity y el verdadero valor está en el emprendedor. Y quien invierte como ángel en un emprendimiento, digamos, digamos, sería un poco miope si con ese aporte de capital toma control del emprendimiento, porque ya no es el emprendimiento del emprendedor, sino del capitalista. Y eso distorsiona, y me parece que en buena posibilidad es un camino al fracaso. Sí, digamos, y uno ve, digamos, quienes han evolucionado en este proceso, entregan capital y al principio yo me preguntaba, y hace todo el sentido, o sea, no lo entregan contra un equity en el primer momento, sino eventualmente hacen, y para responder un poco tu pregunta, hacen modelos como notas convertibles. Entonces, bueno, primer factor es que el emprendedor tiene que pedir tanto dinero como sea necesario para que lo lleve a una escala superior, pero no tanto como para que vaya a entregar un porcentaje de su participación sin ninguna necesidad.
Entonces, eso es como parte del ejercicio que el emprendedor tiene que hacer para ser muy eficiente en cuánto capital llama, en qué momento y para qué objetivo. Entonces, existe modelo, existe, por ejemplo, no es que el emprendedor dice yo le entrego el tanto por ciento de mi compañía a cambio de que usted me entregue tanto dinero, sino hay modelos como el tema de la nota convertible, en donde dice, mire, yo le entrego, usted me entrega un dinero, yo le hago una nota convertible con el cual le voy a pagar un interés durante un tiempo, y ese interés y esa nota se va a convertir en equity cuando ya la compañía valga mucho más y vamos a buscar un capital mucho más institucional, mucho más profesional. Entonces ahí sí yo minimizo la cantidad de dilución que hago del equity que yo entrego. Sí, totalmente de acuerdo con mis compañeros de mesa que si el emprendedor al final tiene un 5%, pues que al final no es lo mismo y no va a trabajar lo que tiene que trabajar, ¿no? Porque ya sabemos que para que una startup vaya bien, pues el emprendedor tiene que estar pues, a tope. Lo que sí veo mucho es lo que dices, el miedo de emprendedores de incluso pues, ir a inversores y levantar algo de dinero. Yo creo que hay que… O sea, estamos en un mundo que cada vez va más rápido y va tan rápido que mientras tú estás pensando qué hacer, si desarrollar esto, si levantar dinero, tal, pues hay otras 5 startups que están haciendo lo mismo que tú, si no es aquí mismo en este país, en cualquier otra parte del mundo, y que van a adelantarte por la derecha. Entonces, el mundo va tan rápido que ahora pues muchas startups que levantan dinero pues van a ir más rápido que tú y vas a tener esa desventaja muy grande. Entonces, hay que tener ese miedo a perder ese control de la… Bueno, control no, a tener inversores, que no pasa nada por tener inversores porque las ventajas son muchas. Estupendo. Muy bien, hablemos un poquito del futuro. Eneco, sé que tú eres apasionado por el tema del blockchain y de las criptomonedas y estaba leyendo en estos días que en el Venture Lab del IE incluso a los emprendedores del Venture Lab están lanzando ahora un piloto con criptomonedas y demás. Dentro de estos 5 años, yo creo que en emprendimiento hemos visto un desarrollo rapidísimo, como en todo, con la tecnología y demás. Cuando entramos, pues hablábamos de unos cuantos inversionistas, Ángel, que apenas no entendíamos lo que significaba. Luego vino el crowdfunding y ahora estamos empezando a hablar de criptomonedas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde crees que va todo esto? Bien, el último año ha ocurrido una cosa increíble en el mundo de la financiación de startups y es levantar dinero utilizando blockchain, utilizando criptomonedas, ¿no? Es una cosa increíble que, pues para que os hagáis una idea, pues una startup con un modelo de negocio relacionado con blockchain pues se presenta su plan de negocio, ni siquiera tiene que estar el producto en la calle, lo lanza y entonces la gente empieza a invertir pues, en esta criptomoneda y hay gente que ha levantado de 5, 10, 15 y hasta 200 millones en cuestión de horas, que esto es lo increíble. Hay una startup española que levantaron 25 millones en 10 minutos. O sea, entonces, son locuras que pasan, me río porque me parece una locura y eso que yo soy muy, muy fan de cripto, de blockchain y tal, pero creo que se ha llegado a un punto de locura en el que va a haber grandes hostias aquí, perdonad la expresión, pero que el 90% de las startups que han levantado dinero de esta forma pues van a fracasar y va a haber pues una catástrofe. Eso no quita que esto es una revolución. Es una revolución porque es un cambio de modelo de negocio en el que se levanta dinero desde blockchain de gente que ni siquiera conoces. Es una especie de salida a bolsa, pero sobre blockchain. Entonces cambia el modelo. Entonces los inversores institucionales o la forma tradicional de levantar pasta, pues alguien está haciendo una disrupción también de ese modelo, que es lo interesante. ¿Y ustedes que vienen más del modelo tradicional de inversión, qué opinan de esto? A mí, la verdad, comparto un poco la opinión, es que no me encanta digamos, el hype que hay ahorita en la actualidad de unas 400 empresas que están haciendo emisiones de criptomonedas que a la semana, al mes, o sea, es bastante. Y digamos que tristemente yo pienso que va a ser un caso como el que menciona aquí mi compañero, que es la gran mayoría tal vez fracasen. Y me pone a pensar un poco hace varios años cuando tuvimos el tema de las .com, que era una revolución y todo el mundo quería estar ahí. Siento que puede pasar lo mismo con las criptomonedas. A veces puede terminar siendo
la gente si no se pregunta si de verdad debe estar ahí y solo estar ahí por estar ahí, es muy probable que no sea una emisión de moneda tan, digamos, tan exitosa, pero ese miedo que tienen ciertas personas de quedarse afuera los hace meterse a cuánta criptomoneda haya y definitivamente, en mi opinión, es digamos, el involucramiento tal vez más a punta de instinto y no de estudio del tema, puede salir a modo inversionista tal vez más mal que bien. O sea, no hay que enloquecerse con… Digamos, desde la crisis financiera del año 2008, cuando los bancos centrales salieron a emitir monedas, a emitir dólares, a emitir euros y se multiplicó la moneda, todavía no hemos experimentado pero estamos en un mundo en donde la pérdida de credibilidad de las monedas tradicionales es una posibilidad grande. Y en ese mundo pues está surgiendo esta tecnología. Reconozco que casi ni me atrevo a hablar de criptomoneda ni de blockchain porque es algo que no logro ni siquiera visualizar todavía. Estoy bien atrás, con humildad lo digo, pero sí siento que ahí hay un proceso transformacional gigantesco. O sea, el .com que sucedió en el año 99 posiblemente es lo mismo que está sucediendo en ese mundo, pero para eso tiene que haber digamos, estamos posiblemente en esa etapa de euforia, todo el mundo quiere estar dentro del tema, pero se tiene que decantar muchísimo y tiene que formalizarse. Lo cierto es que crear un mundo en donde las transacciones son mucho más confiables y los valores son mucho más confiables que lo que tenemos hoy, hay espacio para eso, por lo que digo, y eso sí va a ser transformacional. Buenísimo. Pues yo lo que opino es que la revolución está, creo que no debemos obviarlo porque como todo lo que está pasando es una realidad y van a estar presentes, pero creo que rescatando lo que tú decías, Mario, lo importante es no perder el contexto de la importancia de la empresa misma, de la ejecución, que es lo que prima acá. Y ya… Yo quería hacer un punto y es no tener siempre atado el tema de criptomoneda a blockchain, porque en algo en lo que sí creo bastante es en el blockchain y las posibilidades de tener sistemas con transacciones más seguras y tal, y sí que he visto algunas empresas en el mercado, algunas startups, que están incorporando la tecnología blockchain a algunos de sus procesos, ya sea para encriptación de datos, transmisiones seguras. Pues quería hacer el comentario que en eso sí creo que puede ser mucho más robusto que la eufórica compra y venta de criptomonedas todos los días. Buenísimo. Bueno, y ya para terminar, porque me pidieron ser muy estricta con el tiempo, un mensaje muy corto de recomendación o lo que quieran simplemente dejarle a este auditorio de emprendedores hoy. Bueno, sobre todo que emprender es muy duro, que eso hay que tenerlo en cuenta antes de empezar y que muchas veces oímos solo las historias de éxito y no, porque las historias de fracaso pues no salen en la prensa. Y sobre todo para los emprendedores en general el consejo que suelo dar es que pues hay que ser ambiciosos, hay que pensar pues que el mundo es muy grande, hay que crear proyectos globales, apuntar muy alto, porque emprender es tan duro que no merece la pena pues hacer una pequeña cosita, porque bueno, si por el mismo trabajo puedes hacer algo en lo que aspires a más, sobre todo que hay que ser ambicioso porque o sea que está en los genes del emprendedor pues ser optimista. Y tenemos que pensar en cosas que realmente pues, se cambien el mundo, ¿no? Como suelen decir en Silicon Valley. Hay una frase que dice que yo nunca pierdo. Cuando gano, gano y cuando pierdo, aprendo. Entonces, quien está arrancando en la vida y tiene ideas, incluso las ideas, digamos, las oportunidades vienen de alguien que logra ver el mundo de una manera diferente. Uno mira el mundo y posiblemente ya preconcibe que así son las cosas. Y realmente los grandes éxitos vienen de personas que ven algo diferente dentro de ese mundo. Y hay que estar abiertos y ver las oportunidades y tomar los riesgos. Yo creo que algo muy importante en temas para el éxito de los emprendimientos es digamos, yo me quiero ir un poco a la parte medio humana y es cómo los emprendedores pueden relacionarse efectivamente con todos los diferentes agentes
que tengan en el curso del emprendimiento, desde sus cofundadores cuando empiecen a generar las ideas de negocio, a ejecutarlas, los ángeles cuando tengan la inversión, o los fondos de inversión, al final, e inclusive los empleados. Al final todo esto son pequeñas relaciones y el adecuado manejo de estas relaciones es un factor fundamental para que los emprendimientos lleguen al éxito, porque un equipo, tan sencillo como que un equipo fundador de 2 o 3 unido y que tenga, digamos, que todos apunten para el mismo norte, naturalmente tiene muchas posibilidades más de tener éxito, pero es un poco ese manejo de gente, porque la ejecución es importante, pero muchas veces la ejecución no viene sola, o sea, a veces pasa, pero es mucho más fácil ejecutar en grupo y con buenos compañeros, con buenos empleados, con buenos inversionistas, que ejecutar solo, y eso viene de la mano no solo de conseguir esas personas, esos empleados, esos cofundadores, sino de saber llevar las relaciones, porque como mencioné antes, todas estas relaciones son pues como un matrimonio y no todos los días son bonitos, y hay que tener, digamos, el manejo para que esté uno en un buen día, en un mal día, del emprendimiento, del equipo fundador o lo que sea, pues sigan jalando para el mismo norte. Bueno, estupendo. Pues muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros hoy. Espero haberles dejado por lo menos alguna enseñanza o que se lleven algo práctico para sus emprendimientos. Y bueno, y mucha suerte a todos los que concursan ahora, a todos los que se presentan ahora. Y gracias. 21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.